Doctores, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, hoy día 15 de mayo del 2024 vamos a conversar sobre este tema de la reparación civil en el proceso penal. Pareciera que también es un tema de que está bastante claro, sin embargo, operativamente en la práctica viene presentándose varios problemas. Desde la última conversación que tuvimos la semana pasada sobre el tema de la conclusión anticipada del juzgamiento, varios de los colegas estaban consultando, que por cierto no han ingresado hoy día, pero estaban consultando sobre este tema de que si estamos frente a una conclusión parcial y no hay un acuerdo con el Ministerio Público sobre el monto de la reparación civil, y el artículo 372, numeral 3, señala que se debe seleccionar prueba. ¿Qué prueba se tiene que seleccionar si la prueba postulada por el Ministerio Público, en todo caso, está focalizado a la acreditación de la responsabilidad penal? ¿No? Ese es un cuestionamiento, es una observación, es una duda que se tiene. Dos, si estamos frente a una prescripción de la acción penal, el delito ha prescrito, por lo tanto, se ha sobreseído el objeto penal. ¿Cómo es que podríamos ingresar a debatir sobre el objeto civil si no estaría acreditado la responsabilidad de la persona, justamente porque se ha sobreseído el delito, ¿no? Ese es otro de los cuestionamientos que se plantea. Otra de las dudas que se tiene es que si no se logra probar la responsabilidad del acusado, si no se logra probar su culpabilidad, vamos a decir, no podríamos tampoco establecer el hecho antijurídico. Si no hay prueba suficiente que acredite que el acusado cometió un hecho ilícito, por lo tanto, a nivel civil tampoco estaría acreditado el hecho antijurídico como uno de los elementos de la reparación civil. Ese es otro cuestionamiento que se hace. Otro de los cuestionamientos y por los cuales se viene declarando nulas las sentencias está referida a que si hemos declarado la prescripción, también ya en el ámbito de la prescripción, si hemos declarado la prescripción de la acción penal, el juez no se pronuncia sobre la reparación civil, siendo obligación pronunciarse. El cuestionamiento es el siguiente: ¿cómo el juez podría pronunciarse de la reparación civil si advierte que en el auto de enjuiciamiento no se ha postulado prueba que tenga aporte probatorio referido exclusivamente a la acreditación del objeto civil? El artículo 356 señala que se ingresa a juicio para contradecir la prueba, pero si no hay prueba admitida para el debate de la reparación civil, ¿cómo podríamos ingresar a juicio? Entonces, uno de los criterios en este punto es que igual el juez tiene que pronunciarse sobre la reparación civil y será en el juicio, a través de los medios de prueba que se le ha admitido al Ministerio Público para acreditar el objeto penal, que se determine cuál vincula con el objeto civil. Todos estos cuestionamientos han generado una serie de incertidumbres sobre lo que significa la reparación civil dentro del proceso penal. Se dice también, y se adopta un criterio, de que la reparación civil, conforme lo señala el artículo 92 del Código Penal, tiene que determinarse conjuntamente con la pena. Es decir, que es un accesorio, es una pretensión accesoria de la pretensión penal. Muy bien. Sin embargo, todos estos temas
todos estos temas ya han merecido un pronunciamiento expreso de nuestra Corte Suprema. Vamos a analizar lo que la Corte Suprema nos ha dicho, principalmente sobre la naturaleza de la reparación civil. Y luego vamos a ver lo que la doctrina nos dice en ese ámbito. Y finalmente vamos a ver cómo podríamos operativizar la postulación de esta pretensión en el proceso penal. Veamos. Entonces, analicemos primeramente cuál es la naturaleza jurídica de la reparación civil. El artículo 92, como les decía, estipula que la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y es un derecho de la víctima que debe efectivizarse durante el tiempo que dure la condena. El juez garantiza su cumplimiento. Y acá viene uno de los primeros, me parece, errores interpretativos de considerar que la reparación civil viene a ser un accesorio de la pretensión penal y que el juez debe, al mandato de ese imperativo de garantizar su cumplimiento, debe fijarlo aún de oficio, aún de oficio. Veamos el Acuerdo Plenario 6/2016, Fundamento 7. En este fundamento nos dice lo siguiente. Señala que la reparación civil presenta elementos diferenciadores de la sanción penal. Existen notas propias, finalidades y criterios de imputación distintos entre responsabilidad penal y responsabilidad civil. Aun cuando comparten un mismo presupuesto, el acto ilícito causado por un hecho antijurídico. Y acá creo que viene el problema, porque muchos consideran que el hecho ilícito o el hecho antijurídico viene a ser el hecho típico y el hecho que no tiene justificación alguna, que constituye el injusto penal. Vamos a ver que no es tan cierto ello, porque el hecho antijurídico es un término amplio que no necesariamente tiene que estar focalizado con el ámbito penal, que puede coincidir, sí, pero que no necesariamente y exclusivamente esté enmarcado en el ámbito penal. ¿Qué más nos dice? Nos dice a partir del cual surgen diferencias respecto de su regulación jurídica y contenido entre el ilícito penal y el ilícito civil. Así las cosas, se tienen que el fundamento de la responsabilidad civil que origina la obligación de reparar es la existencia de un daño civil causado por un ilícito penal, el que obviamente no puede identificarse como ofensa penal, lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido cuya base se encuentra en la culpabilidad del agente, ¿no? Mientras que el resultado dañoso tiene una configuración totalmente distinta. Vamos a ver, pareciera que todavía como que no es muy claro lo que la Suprema nos dice, a pesar de que ya nos da alguna visión diferenciadora de lo que es responsabilidad penal con lo que es responsabilidad civil. ¿Qué nos dice el Acuerdo Plenario 5/2011? Nos dice, fundamento 8, la naturaleza de la reparación civil es incuestionablemente civil, no hay duda. Y aun cuando exista la posibilidad legislativa admitida de que sea un juez penal que se pronuncie sobre el daño y su atribución, y en su caso determine el quantum indemnizatorio, ello responde de manera exclusiva a un principio de economía procesal. Es decir, que la legislación por economía procesal ha concentrado en un solo proceso que se ventile dos acciones, acción penal y acción civil, que cada una va a configurar, lógicamente, una pretensión. ¿Qué más nos dice? Nos dice en su fundamento décimo, el proceso penal acumula la pretensión resarcitoria de naturaleza civil, siendo el contenido de la referida pretensión casi siempre de naturaleza patrimonial. En el fundamento 13 nos dice, el actor civil deberá en primer término sustentar en el proceso cómo el daño sufrido puede ser resarcido,
Es decir, acá ya nos está diciendo, y yo les recomiendo leer este acuerdo plenario 5/2011, principalmente para los que se constituyen actor civil, cómo es que deben plasmar su pretensión, ¿no? Y acá ya la Suprema nos dice que se tiene que sustentar cómo el daño sufrido puede ser resarcido, de qué manera tiene que ser resarcido. Si bien en muchos casos se admite que hay un componente moral, hay un daño moral, lo cierto es que, lo cierto es que todas las facultades que apuntan a un aseguramiento y pago de una reparación civil, porque también no solamente se trata de un daño moral, pues, ¿no? Sino también es de un daño patrimonial. Tenemos lucro cesante, daño emergente, daño a la persona, que está previsto en el 1985. Si ustedes revisan el 1985 del Código Civil, nos va a decir todo tipo de daño que va a requerir su indemnización, pero este daño, tal cual nos dice la legislación civil, tiene que ser debidamente sustentado, tiene que ser probado, y bajo esta exigencia de la Corte Suprema, tiene que señalarse cómo puede ser resarcido. Muy bien. ¿Qué más nos dice la Suprema? En el Acuerdo Plenario 4/2019, pareciera que desde el año 2006, ¿no? 2006, en que aparece el primer acuerdo plenario sobre este tema, en que nos habla sobre los peligros abstractos y ya nos hace una diferencia de responsabilidad penal y responsabilidad civil. Sin embargo, siempre se han venido dando estos problemas operativos, ¿no? De que en el proceso penal no se todavía conceptualiza cómo se tiene que establecer la naturaleza jurídica de la reparación civil, si depende del hecho, del injusto penal, el hecho típico y antijurídico. El injusto penal si va a depender de este hecho para recién configurar la reparación civil. Entonces, estos problemas operativos han generado que en el año 2011 se dé el acuerdo plenario 5, y a pesar de ello, 4 años después, en el año 2019, la Corte Suprema se ve obligada a volver a reiterar a través de otro acuerdo plenario, pero acá ya un poco más detallista, incluso mencionando doctrina sobre lo que es la naturaleza jurídica. Entonces, si rescatamos lo esencial de este acuerdo plenario, que es bastante extenso porque tiene cantidad de doctrina, podemos concluir, mejor dicho, podemos extraer la siguiente, ¿no? Del fundamento 23, dice: en lo que constituye una de las normas más trascendentes sobre la reparación civil, en la medida en que se consagra la supletoriedad del Código Civil, el artículo 101 del Código Penal establece: la reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Ojo, pareciera que esto no tiene mayor complicancia, pero a veces como que no la estamos entendiendo desde su ámbito esencial, ¿no? Nos dice: la reparación civil se rige además por las disposiciones pertinentes del Código Civil. Vamos a ver que este presupuesto normativo resulta siendo sumamente esencial para establecer el hecho antijurídico como un elemento que compone la reparación civil, y que resulta siendo esencial para establecer tanto una responsabilidad contractual como una responsabilidad extracontractual, como lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces nos dice: esto significa que en todo lo que corresponde al daño derivado de la acción delictiva se evaluará en función a las normas sobre responsabilidad civil, ¿no? Entonces ya la Suprema nos está diciendo, que lo que nosotros debemos tomar en cuenta y debemos focalizarnos al momento de plantear la reparación civil es la subsunción de los hechos a las normas de la responsabilidad civil, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener una primera idea de que nuestra pretensión civil tiene que tener sustento en las normas sobre responsabilidad civil.
no en los elementos configurativos del tipo penal, porque los elementos configurativos del tipo penal son totalmente distintos a los elementos configurativos de la responsabilidad civil. Y va a exigir proposiciones fácticas totalmente distintas y también, lógicamente, va a exigir un aporte probatorio, medios probatorios que van a tener una diferenciación respecto al objeto penal. Puede que en algunas situaciones, la misma Corte Suprema lo ha establecido, coincida. Puede que algunos medios de prueba, algunas pericias, algunas, digamos, pruebas científicas, puede establecer justamente la existencia del daño y que pueda coincidir con la acreditación de los elementos, digamos, configurativos del tipo penal y también con los elementos configurativos de la reparación civil. Sin embargo, esta coincidencia no establece una regla para que en todo caso y en todos los, digamos, hechos se postule la misma prueba, ¿no? No necesariamente. ¿Qué más nos dice? Nos dice en el fundamento 25, la acción civil es independiente a la penal, aunque los hechos históricos coincidan en parte pueden coincidir, pueden haber algunos elementos que coincidan, ¿no? En el decurso natural. Esa independencia es la que supone que la legitimación se establezca en atención a la acción ejercida, ¿no? Y nos da un ejemplo de lo que podríamos considerar una diferenciación. Ay, disculpen un momentito. Una diferenciación de lo que es la responsabilidad penal con la responsabilidad civil. Muy bien. A ver, ¿qué más nos dice la Suprema? Nos dice, ya a nivel de sentencias casatorias, en la casación 997-2019 de Lambayeque, nos dice lo siguiente. Existen diferencias entre delito y acto ilícito, entre responsabilidad penal y responsabilidad civil, ¿no? Hay una diferencia, porque los hechos que va a requerir la subsunción, la adecuación, el encaje a los elementos descriptivos, a los elementos normativos, a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, van a tener que tener diferenciaciones respecto a la subsunción, respecto al encuadre, respecto al, digamos, a la coincidencia con los elementos configurativos de la responsabilidad civil, que puede tener algún elemento, digamos, conceptual coincidente, ¿no? Por ejemplo, el hecho antijurídico, podríamos establecer a nivel penal como el hecho típico y que no le asiste ninguna causa de justificación, por lo tanto, es un hecho antijurídico que va a generar un injusto penal, ¿no? Y ahí tenemos, digamos, la primera categoría de los elementos configurativos de la tipicidad, de la antijuricidad, para posteriormente recién ingresar a la culpabilidad. Pero estas proposiciones fácticas van a tener, digamos, un componente de la premisa menor que va a subsumirse en la premisa mayor para luego establecer la conclusión, es decir, la consecuencia jurídica para el ámbito penal. Si, en el ámbito de la responsabilidad civil, el hecho antijurídico va a tener que colisionar no con el bien jurídico tutelado, sino con el supuesto normativo positivizado a nivel civil o normas complementarias. Entonces, eso es la primera diferenciación que se tiene que tener bastante en claro para cuando se tenga que hacer estas diferenciaciones y al momento de ingresar a una etapa de juzgamiento, tener la idea de que estamos frente a dos acciones, acción penal, acción civil, con elementos configurativos totalmente distintos en sus pretensiones porque su naturaleza jurídica
es totalmente distinta. Entonces, nos dice, la primera pertenece al derecho penal y la segunda al derecho civil, y también se diferencian en sus finalidades y el principio de garantía. Además, los criterios de imputación son distintos, más allá de que el delito es asimismo un acto ilícito, pero sujeto a sus propias categorías y elementos, lo que hemos señalado. Cabe, eso sí, señalar desde ya, dice, que la responsabilidad penal es la responsabilidad por el hecho, mientras que la responsabilidad civil se dirige por el daño causado. Por tal motivo, la sanción penal tiene un carácter público, el Estado es el único comprometido con sus finalidades, mientras que en la sanción civil el interés radica directamente en el particular y en su libertad de disponer y ejercer de sus derechos. Lógico. Por eso es que en el ámbito de la reparación civil prima el principio dispositivo, ¿no? Este principio dispositivo por medio del cual el titular del derecho subjetivo del cual pretende alguna indemnización puede conciliar, puede transar, puede incluso hasta desistirse, ¿no? Lo que no sucede en el ámbito penal. Avancemos. Entonces, San Martín Castro nos da, digamos, nos reitera en la casación 595-2019 de Lima, nos dice lo siguiente: no existe una dependencia normativa y procesal entre responsabilidad penal y responsabilidad civil. Y para declarar la responsabilidad civil en el proceso penal no hace falta la existencia de una infracción penal. No es que yo tengo que acreditar primero la responsabilidad penal para solo así establecer el hecho antijurídico y determinar el daño causado. No. Por eso es que acá en esta casación va aclarando, va insistiendo, persistiendo en lo que ya nos dijeron en los acuerdos plenarios anteriores, ¿no? Y en las casaciones anteriores. Y acá nos dice, no existe una dependencia normativa. Si no existe la dependencia normativa, lógicamente, fácticamente, en los hechos tampoco tiene que haber una dependencia. La postulación de la pretensión civil tiene que ser totalmente diferenciada respecto de la pretensión penal. Sus fundamentos fácticos, sus fundamentos jurídicos, su respaldo probatorio, igualmente va a tener una configuración totalmente distinta a la pretensión penal, ¿no? En ese ámbito continúa y nos dice, y cuando la ley sanciona que la declaración de responsabilidad civil se determinará cuando proceda, será de rigor con independencia del pronunciamiento sobre el objeto penal, establecer desde el material probatorio si se presentan los elementos que constituyen la responsabilidad civil. Ojo, entonces, dice, ¿no? La responsabilidad civil se va a determinar cuando procede. No es que, conforme algunos magistrados a veces lo entienden y creen, que por mandato imperativo del artículo 92 del Código Penal, donde dice que el juez tiene que garantizar su cumplimiento, la fijación de la reparación civil tiene que ser sí o sí, ¿no? En garantía de una tutela jurisdiccional efectiva. Si la víctima, si la parte agraviada, se va a la vía civil y presenta un escrito al que denomina demanda y dice, solicito que se me indemnice. En la vía civil, el juez civil, con el solo pedido de ser indemnizado, le estaría otorgando un monto así no haya justificado, así no lo haya probado, así no lo haya sustentado. Podría caber la posibilidad de que un juez civil otorgue una respuesta de tutela frente al solo pedido de un monto indemnizatorio. Ustedes saben que no. Entonces, en el ámbito penal, por eso es que señala el 101
La reparación civil se rige por el Código Civil y lógicamente, el pedido de una tutela jurisdiccional tiene que estar condicionado a la presentación de una debida pretensión con sus debidos fundamentos y el respaldo probatorio. Esa es la razón por la cual el 156 del Código Procesal Penal señala que es objeto de prueba. Objeto de prueba no solamente es el hecho punible, sino también es la determinación de la pena y también es la fijación de la reparación civil. Haciendo un paréntesis. Cuando nosotros nos hemos formado en el Código de Procedimientos Penales, hemos anclado determinadas concepciones que frente a nuevos parámetros de sistemas adversariales, con distribución de roles, nos es muy difícil a veces comprender ciertas categorías probatorias. Por ejemplo, en un proceso penal de hace poco, una de las defensas señalaba una estrategia de defensa afirmativa, mediante el cual solo cuestionaba el elemento, la subsunción del hecho a uno de los elementos del tipo penal. Decía que no estaba en la circunstancia especial que incrementaba el reproche penal, sino que estaba dentro del tipo base esta conducta, por lo tanto, la respuesta penal le correspondía al tipo base. Entonces, el objeto del debate era establecer si el hecho se subsume en el segundo párrafo o en el primer párrafo, porque los hechos del injusto están aceptados, ¿no? Entonces, solamente se debate la determinación de la pena por la subsunción de las consecuencias jurídicas en las circunstancias especiales que agravan la intensidad de la pena o en el tipo base, que lógicamente la pena combinada era menos. Para ello ofrece pruebas referidas a la aplicación de la suspensión de la ejecución de la pena, como es partida de nacimiento de los menores hijos, constancia de matrimonio, trabajo, ¿no? Ocupación, todo. Y la otra parte señala y se escandaliza y dice, ¿cómo se le va a admitir una prueba que no tiene nada que ver con los hechos? ¿Cómo es posible que se le admita la partida de nacimiento, la constancia de trabajo? ¿Eso qué tiene que ver con los hechos? Y estas apreciaciones y estas críticas muchas veces, a ver, doctor Rolando, por favor, su audio. Está bonita la música, pero vamos a continuar. A veces, cuando solamente tenemos la idea de que la prueba solo debe ser aportada para la acreditación del hecho punible y hacemos, digamos, y nos tapamos los ojos para los otros objetos de prueba, que es la determinación de la pena, la punibilidad y la reparación civil, vamos a tener, digamos, una visión bastante sesgada de lo que realmente constituye el proceso, ¿no? Y vamos a tener intervenciones, lógicamente, que van a ser total y absolutamente impertinentes. Entonces, el 156 clasifica y determina como una exigencia que para la acreditación de la reparación civil es objeto de prueba y que también se tiene que postular prueba. Lógicamente, como decía al inicio, pueden haber algunos medios de prueba, como la prueba científica, como la pericia, o de repente el testimonio del experto, el testimonio de un testigo técnico, que pueda coincidir tanto para acreditar los presupuestos fácticos de la pretensión penal, como también para acreditar los elementos configurativos de la responsabilidad civil. Puede haber que haya coincidencias, pero siempre el aporte probatorio va a tener que ser diferenciado para
para ambas pretensiones, ¿no? No se trata de señalar aporte probatorio, comunidad de pruebas, voy a acreditar todo. Eso es ambiguo, es totalmente ambiguo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el maestro San Martín Castro, que no existe una dependencia normativa y procesal entre responsabilidad penal y responsabilidad civil que haga una dependencia que si no está acreditado o no se ha discutido o no se ha debatido sobre la conducta ilícita en el ámbito penal, estaríamos imposibilitados de debatir sobre el ámbito civil. Sí se puede debatir en el ámbito civil, lógico, pero ¿qué se requiere? Se requiere la postulación de proposiciones fácticas que se adecúen a sus elementos configurativos. Muchas veces vemos, y no es materia de observación en la etapa intermedia, que la pretensión civil señala y pedimos reparación civil ascendente a 50.000 soles porque vamos a acreditar el daño emergente, el lucro cesante, hacemos una diferenciación y ya está. Y solamente estamos, digamos, postulando una pretensión indemnizatoria, estamos señalando el nombre de lo que se va a indemnizar, daño emergente, pero no estamos desarrollando fácticamente los fundamentos por los cuales se estaría, digamos, justificando las razones por las cuales se ha generado el daño, se le puede atribuir el daño al obligado y lógicamente está justificado la indemnización. No hay esa justificación. Si no hay esa justificación fáctica, es como yo siempre les manifestaba. Si la pretensión en materia civil, ¿no? Si la pretensión civil, por eso es que muchos dicen, claro, los jueces civiles son más humanos, en cambio los jueces penales son más inhumanos. Es que en el ámbito civil hay una demanda que tiene un petitorio, hay un fundamentos fácticos, hay fundamentos jurídicos, hay una postulación probatoria que va a sustentar tu pretensión. Y lógicamente le estás dando insumos al juez civil para que ampare o no tu pretensión en base a la justificación, en base al aporte probatorio. Estás subsumiendo tus premisas en las premisas, tus premisas menores, en las premisas mayores. La premisa mayor que es la norma jurídica, porque tú estás sustentando tu pedido en una norma jurídica y lógicamente estás acreditando tu pretensión. Y la respuesta penal o la respuesta civil, mejor dicho, la respuesta civil del juez civil va a tener que tener congruencia con lo que tú haces. Pero muchas veces en materia penal no hay este sustento y se deja al libre arbitrio del juez para que el juez, bajo un criterio de, digamos, de establecer un daño moral, determine el monto indemnizatorio, ¿no? Y por eso es que le decimos juez inhumano, juez penal, juez inhumano, juez que no sabe qué significa un proyecto de vida, juez que no entiende qué significa un daño emergente, un lucro cesante. ¿Cómo podría entender si no le diste el insumo fáctico y el insumo probatorio? Si no le planteaste la necesidad de la reparación sobre una causa justificada y un factor de atribución. Entonces, si en etapa intermedia estamos viendo ello, entonces lógicamente hay que solicitar una debida sustentación. ¿Qué más nos dice la Suprema? No los voy a cansar con mucho porque hay cantidad de casaciones que nos habla sobre esto. Hemos escogido las más interesantes. Casación 1137-2019 Lima nos dice, debe quedar claramente delimitada la naturaleza jurídica de la reparación civil en el marco del nuevo Código Procesal Penal. Es incuestionablemente civil. Naturaleza jurídica es natural, incuestionablemente civil, por ende, autónoma, independiente del objeto penal, aunque inequívocamente interrelacionadas en un mismo proceso. Claro, coinciden en un solo proceso dos acciones. Por eso es que
Ustedes, si leen el artículo 1, está referido a la acción penal, y el artículo 11 del Código Procesal Penal a la acción civil, ¿no? Entonces, coinciden en que en un solo proceso se acumulan dos acciones, y cada ejercicio de la acción va a requerir condiciones, pues, ¿no? Legitimidad, interés para obrar, lógicamente para solicitar una tutela jurisdiccional efectiva a través de una pretensión debidamente sustentada. Siendo esto así, exige que el órgano jurisdiccional competente se pronuncie expresamente por cada una de ellas al encontrar subordinada uno al otro. Queda así superada la interpretación en contrario, más aún si ya esta Sala Penal Suprema Permanente en la Casación 1535-2017 de Ayacucho, Casación 1082-2018 Tacna, ha señalado ello, ¿no? Pero a veces la Suprema emplea algunos términos por los cuales, cuando todavía no, digamos, aceptamos estas diferenciaciones, nos focalizamos en ello y decimos, no, la Suprema nos está diciendo que está subordinada una de otra, una depende de otra. Tanto hay esa dependencia, cuando realmente no es así, porque la Suprema ha recalcado, ha insistido, ha persistido en que su naturaleza jurídica es totalmente distinta a la penal y que no hay ningún tipo de dependencia. Muy bien, vámonos a la doctrina. ¿Qué nos dice Carlos Fernández Cesareo sobre responsabilidad civil? Él dice que la responsabilidad civil en el derecho moderno se entiende como el derecho de daños, ¿no? Entonces nos dice que para comprender la antijuridicidad debemos entender que el derecho se presenta bajo cuatro maneras: el derecho subjetivo facultad, el deber, y luego viene la transgresión del deber y la sanción. Es decir, todos los ciudadanos somos titulares de derechos. Somos titulares de derechos subjetivos, derechos que pueden ser disponibles, derechos que pueden ser indisponibles, pero al final de cuentas todos tenemos la titularidad de algunos derechos, y en algunas ocasiones nos autoatribuimos esta titularidad y entramos en conflicto de interés con algún otro ciudadano que se autoatribuye esta titularidad, y en esas autoatribuciones o conflictos se pueden generar algunas transgresiones. También tenemos deberes, ¿no? Deberes de uno con el otro, porque nuestra convivencia social está regido por normas. Entonces, estas normas nos exigen determinadas conductas, determinados cumplimientos, determinados deberes. Cuando hay estas transgresiones, cuando hay, digamos, conflictos y se pueden generar a través de estos conflictos algún daño, estamos frente a un hecho ilícito, ¿no? Estamos frente a un hecho antijurídico y que lógicamente va a generar una sanción no penal, ojo, una sanción de imposición de obligación de dar una suma de dinero por indemnización respecto a una responsabilidad contractual o a una responsabilidad extracontractual. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, si yo soy titular del derecho y tengo deberes, ¿no? El derecho y el deber tiene como finalidad asegurar a cada ser humano la posibilidad de realizarse como tal, es decir, cumplir con el proyecto de vida que se ha propuesto. Yo, como titular de derechos, como titular de deberes, voy a realizar mi vida, voy a buscar mi proyecto de vida bajo una finalidad que yo, bajo la autonomía de la voluntad y bajo mi libertad, voy a ver la mejor posible, ¿no? Entonces, la libertad es lo primero, por lo que la prohibición es la excepción. Sin embargo, dice, la conducta humana intersubjetiva es prohibida si es que se ataca el orden público, la moral. Si nosotros, a través de nuestras libertades, de nuestros deberes, hacemos un ataque al ordenamiento
de convivencia, al orden público, a la moral, alguna, digamos, circunstancia de acuerdo de voluntades, por ejemplo, en el tema contractual, ¿no? Es un acuerdo de voluntades, ¿no? El 1351, me parece, del Código Civil nos dice que estamos frente a un acuerdo de voluntades mediante el cual hay prestaciones recíprocas. Si nosotros dentro de estas, digamos, acuerdos de voluntades que nos obligamos uno con otro a hacer determinada prestación, no lo cumplimos o en el cumplimiento causamos un daño, entonces generamos un hecho antijurídico, un hecho ilícito que va a generar responsabilidad y la obligación de la indemnización, ¿no? Entonces, acá viene el tema siguiente, que la responsabilidad civil se presenta como una institución jurídica que importa el nacimiento de una obligación que debe asumir quien ha causado un daño injusto a otro y que consiste en un resarcimiento económico. Dentro de nuestras relaciones humanas, dentro del ámbito civil, siempre dentro del ámbito civil, vamos a tener diferentes, digamos, situaciones, circunstancias que pueden generar conflictos, que pueden generar algunas situaciones que pudiéramos causar un daño a un tercero y que si esa causación está, digamos, dentro de los factores de atribución respecto a la conducta desplegada, entonces va a establecerse una causalidad o un nexo causal que va a determinar la obligación de la indemnización. Para ello, esto lo hemos sacado de este libro que es muy interesante sobre la responsabilidad civil y la persona en el siglo XXI, en que Mario Castillo Freire y Verónica Rojas Verastaín han escrito sobre la atomización de la responsabilidad civil. Acá nos hacen toda una explicación sobre lo que es la responsabilidad civil bajo diferentes teorías, la teoría unitaria, la teoría bilateral, la teoría mixta, una serie de teorías, ¿no? Pero bueno, eso es ya netamente del ámbito civil que posteriormente lo podemos analizar. Ahora, dentro de estas, digamos, ámbitos de responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual, se van a presentar circunstancias. Se van a presentar circunstancias que pueden coincidir, y acá viene el tema de la coincidencia con el ámbito penal. ¿No? Puede haber alguna circunstancia que genere coincidencia con el ámbito penal. Vamos a poner un ejemplo. En el tema, por ejemplo, de se me viene el 122B. En el 122B, que causa lesiones a una mujer por su condición de tal que no supere más de 10 días y que sea dentro de un contexto de violencia familiar. El tipo penal, para la pretensión penal, va a exigir proposiciones fácticas que se adecúen a los elementos descriptivos del tipo y a los elementos normativos. Proposiciones fácticas que encuadren a los, por ejemplo, a los elementos descriptivos, ¿no? El que causa lesiones que no quiera más de 10 días. Entonces tiene que describir que Ticio causó lesiones a Elena, ¿no? Que le dio un golpe en el rostro, lo cual no ha requerido más de 10 días. Ya está. Ahí tenemos las proposiciones fácticas que se adecúan a los elementos descriptivos del tipo. Y dentro de los elementos normativos es que estas lesiones se hayan dado dentro de un contexto de violencia familiar y acá tendrá que presentarse proposiciones fácticas referidas a que durante el transcurso de la convivencia ha habido una violencia mediante la ciclicidad, la intensidad y todos los elementos que exige esta configuración de la violencia familiar dentro de un hogar. Muy bien. Entonces se presentan proposiciones fácticas que van a adecuarse a los elementos descriptivos y normativos del tipo penal. En la pretensión civil, ¿qué tendríamos que señalar? Que tendríamos que señalar algunos puntos coincidentes, ¿no? Que Ticio con Elena
son matrimonio, han generado hijos y se deben asistencia, tal cual lo señala el artículo, no me acuerdo, por ejemplo, la asistencia de padres a hijos, artículo 235 del Código Civil, ¿no? Y dentro de estas, y dentro de estas exigencias normativas ha habido un incumplimiento y se ha generado un daño, ¿no? Por ejemplo, dentro de las exigencias del matrimonio, pues, lógicamente, ¿no? El respeto que se debe en la pareja y todo ello, y que si en ese respeto se ha causado alguna lesión, se ha generado un daño civil, ¿no? Civil, que no va a tener necesidad de que si yo acredito el daño civil, automáticamente estoy acreditando lo penal. Porque puede ser que, o lo contrario, puede ser que en lo penal yo no haya acreditado el elemento normativo, es decir, que las lesiones se hayan dado bajo un contexto de violencia y que en todo caso esto estaría configurado en faltas. Pero como ha pasado más de 2 años para que llegue al proceso penal, las faltas han prescrito y por lo tanto el objeto penal carece, digamos, de pronunciamiento y hay un sobreseimiento o hay una absolución en el proceso penal. Por eso es que el artículo 12 del Código Procesal Penal nos dice que podemos fijar una reparación civil porque resulta siendo totalmente independiente, porque en el ámbito civil vamos a encontrar hechos antijurídicos porque se han ido en contra de los deberes de la pareja, del matrimonio, de la convivencia, padres a hijos, todos positivizados en el Código Civil, en el Código de los Niños y Adolescentes. Y así sucesivamente, según el hecho pueda encajar en algún tipo penal, puede ser que también estemos frente a una responsabilidad contractual o estemos frente a una responsabilidad extracontractual. Entonces, al momento de presentar la pretensión, debemos cumplir con la postulación de los requisitos constitutivos de la reparación civil que la propia Suprema, en la casación 595-2019 en Lima, nos dice, ¿no? Nos dice, ya remitiéndose, la Corte Suprema extrae de la casación de la sentencia casatoria civil 4771-2011, el Santa, de esta casatoria civil extrae los elementos configurativos y nos dice que en el ámbito penal se tiene que acreditar para una responsabilidad civil la antijuricidad o ilicitud de la conducta, el daño causado, la relación de causalidad o nexo causal y los factores de atribución, que lo vamos a desarrollar más adelante. Hasta aquí quería conversar con ustedes sobre este tema de la naturaleza jurídica, porque como les había dicho al inicio, se presentan bastantes dificultades operativas en la postulación de la pretensión, en la justificación de la pretensión y principalmente y esencialmente en la postulación de la prueba. Colegas, ¿alguna opinión, alguna sugerencia, alguna pregunta, alguna posición en contrario? Que en realidad no sería en contrario mío, no sería en contrario de lo que dice la Suprema. ¿Qué dicen, doctores? Muy bien. No se animan, no se animan. Entonces, para la siguiente semana, vamos a continuar. El tiempo es bastante cruel y para la siguiente semana vamos a hacer el tema que quería también conversar con ustedes sobre, a ver dónde está. Ya, sobre el tema de la postulación de la pretensión sobre la teoría del razonamiento probatorio, ¿no? Y ahí es donde vamos a establecer cómo es que
debemos tener una técnica de investigación, ya desde el ámbito de la policía y la fiscalía, para poder construir la imputación sobre la subsunción de la premisa menor en la premisa mayor y cómo es que el medio de prueba, el elemento de convicción, nos va a dar diferentes aportaciones y también diferentes tratamientos durante el proceso. Por ejemplo, en el tema como, por ejemplo, ¿no? Un tema de que muchas veces vemos en las acusaciones o en las actuaciones de prueba, la denuncia, ¿no? La denuncia, ¿no? Dice, elemento probatorio, prueba documental, la denuncia. ¿La denuncia realmente es una prueba documental? ¿Es una prueba? Vamos a ver que no es así, no es así. O el tema del examen pericial. En el examen pericial a veces tratamos de resaltar la data, ¿no? En el certificado médico legista, la data, qué es lo que dijo la menor al médico legista. Ya también vamos a ver que la Suprema nos ha señalado que eso no es así, no se tiene que valorar ello, que los temas de valoración en una pericia están previstas taxativamente en el 181 y que además se tiene que seguir determinados procedimientos. Vamos a ver el criterio Downey, entre otros criterios que se vienen desarrollando en la actualidad, para que se consideren pericias habilitadas y que pudieran generar algún tema de confiabilidad respecto a las conclusiones, ¿no? O también, por ejemplo, el tema de las testimoniales. Una cosa es recibir una testimonial durante la investigación y otra muy distinta durante el juzgamiento. El tratamiento, las reglas procesales son totalmente distintas. Bueno, lo veremos más adelante. Muchísimas gracias por acompañarme. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches, colegas. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Cuídese. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, buenas noches.